Estoy haciendo un juego de construir torres penosamente estables para poner en lo alto a tu rey. Pero pasa una cosa, no funcionan las físicas. Los ladrillos se atraviesan, se deslizan, salen disparados. En el último devlog te conté que he trabajado 100 horas en arreglar cosas que no se ven. Esfuerzo invisible, frustrante, tedioso, justo el tipo de trabajo que hace que tenga ganas de abandonar proyectos. Pues 60 de esas horas las dediqué a arreglar este problema, el problema de las físicas. En el vídeo de hoy te cuento cómo descubrí qué es lo que estaba pasando, qué cambié para solucionarlo y qué truco uso yo para intentar no ceder ante el desánimo y evitar abandonar el juego. ¡Hola! Soy Finde, no el desarrollador indie que necesitas, pero sí el que te mereces. Lo primero que hice fue instalar Rapier. La verdad es que no tenía ningún motivo para cambiar el motor de físicas nativo de Godot por Rapier. No me gusta usar cosas que no son nativas, pero por alguna razón me dio muy buen rollo cuando hice las primeras pruebas y quise darle una oportunidad. Solo con este cambio, los rigid bodies ya se empezaban a comportar mejor. Eran menos gelatinosos cuando chocaban entre sí, pero en su lugar se deslizaban como si fuesen pistas de hielo. Para averiguar por qué, instrumenté todo el código para poderlo depurar mejor. Por ejemplo, metí iconos para ver en qué estado estaba cada uno de los objetos. Este ojo de aquí significa que este rigid body está despierto, es decir, que le afectan las físicas, como por ejemplo la gravedad. También jugueteé con los parámetros de las físicas del proyecto, probando valores jodidamente locos para extremar el efecto y entender mejor de dónde me estaba viniendo este problema. Si le pongo un linear dump muy grande, por ejemplo, las piezas se ralentizan. Al ir más despacio se atraviesan menos píxeles cuando impactan entre sí y casi se soluciona. Pero sigue pasando, y es como si todo el juego estuviese buceando, así que no me sirve. Pensé que quizá las piezas se estaban deslizando porque no tenían fricción, así que apliqué un material para poder probar a configurarlo bien manualmente. Pero incluso con una fricción absurdamente alta seguía fallando, como si no tuviese efecto. Le quité el rebote, lo hice absorbente, y con estos parámetros debería ser como saltar a una piscina de maicena. No entendía nada porque seguía ocurriendo. Pero ojo, mira esto. Estas piezas no se deslizaban, por alguna razón. Son exactamente iguales, con la diferencia de que no las crea el personaje. Las había metido yo a mano en la escena cuando la había editado. Por algún motivo, todo el tema de las físicas estaba fastidiándose en estos objetos que se instanciaban durante el juego. Así que hice una prueba asignando el material por código en lugar de desde el inspector. Y ahí está, ya no se deslizaba. Y aquí por fin empecé a entender de dónde venían muchos de mis problemas. Verás, cuando el personaje crea una nueva pieza, primero es intangible, es decir, tiene las colisiones desactivadas hasta que encuentra un espacio libre donde puede materializarse. Y ahí es cuando el sprite aparece y las colisiones se activan de nuevo. Pues parece que esto de jugar con las máscaras de colisión puede tener efectos extraños en las físicas, aunque estoy haciendo todos estos cambios dentro del Physics Process y tomando algunas precauciones. Pero está claro que algo se me había escapado y la estaba liando. Así que decidí hacerlo de forma diferente. En lugar de tener un rigid body que haga todas estas cosas diferentes, hice varios nodos distintos especializados en cada una de estas tareas. Por ejemplo, tengo uno que se encarga de decidir dónde hay espacio suficiente para poder crear la pieza, colocarla y ajustarla al terreno. Y cuando ha encontrado ese sitio, se autodestruye y crea en su lugar otra escena con una pieza física que sí es con la que se construye la torre. Además, esa nueva pieza tiene una máquina de estados con la que controlo cómo le afecta la gravedad, los impactos o cómo interactúa con las piezas a su alrededor. Que por cierto, pasé por muchos diseños de la máquina de estados hasta dar con el comportamiento que de verdad me gustaba. Y parece mentira, pero con estos cambios había solucionado la mitad de mis problemas con las físicas. No sé dónde estaría metiendo la pata, pero ahora es problema de mi yo del pasado. Qué gusto da decir esto por primera vez. Sin embargo, aún había una última cosa que me daba problemas serios. Cuando una pieza contacta con otra, se produce una reacción en cadena que despierta todos los objetos de la torre que están en contacto. Esto normalmente es muy útil porque hace que todos esos objetos se vuelvan a activar y que las físicas se evalúen para ver si se tienen que caer o mover o lo que sea, y se comporten de forma realista. Pero claro, también tiene algunos inconvenientes. Cuando la energía se propaga de esta forma, una torre muy alta puede ser demasiado inestable, y también es más probable que ocurran bugs en las físicas cuantos más contactos hay sobre un mismo cuerpo en un solo frame. Además, en mi juego no quiero que las físicas se comporten de forma totalmente normal. Quiero aplicar algunas reglas especiales, según cómo se coloquen las piezas. Por ejemplo, si pones 3 piezas en línea, se fusionan en una sola pieza grande. O si apoyas varias piezas sobre una sola, la presión las suelda y se combinan entre sí. Estas mecánicas hacen que el jugador deba encadenar piezas a cierta velocidad, le dan un poco de profundidad a la construcción, le permiten estabilizar la torre y reducen el número de cuerpos físicos que están activos, así que es bueno también para el juego. Pero, para poder hacer esto, tengo que saber cómo están conectadas las piezas entre sí, algo que no puedo hacer
hacer simplemente buscando los contactos entre los colliders. La razón es que el motor de físicas siempre intentará que los rigid bodies no estén solapados, así que cuando se produce un contacto, uno detecta que ha tocado a otro, el motor lo recoloca para que esté fuera, produce la señal de salida del cuerpo, pero el otro cuerpo a veces ni se entera del contacto. Así que además de que recorrer los nodos para detectar con qué están en contacto sería súper ineficiente, no me vale. Afortunadamente, resolver esto es bastante fácil, solo necesitas usar una estructura de datos adecuada, en este caso un grafo, y para crear el grafo implementé una clase que cada vez que se detecta una señal de contacto, registra el enlace entre las dos piezas, y cuando alguna de ellas se mueva lo suficiente o desaparezca del juego, rompe este enlace. Internamente, el código de mi juego está viendo esta torre así, como un montón de nodos conectados entre sí. Ya te digo que programar esto realmente es bastante fácil, pero depurarlo es un puñetero dolor de cabeza. Tuve que interpretar muchos logs horribles, así que para facilitarme la vida, hice un sencillo visor para poder visualizar este grafo durante el juego, y gracias a esto fue bastante más fácil afinarlo, y oye, también estoy muy contento con este resultado. Y de esta forma tengo el control absoluto de cómo están organizadas las piezas, y puedo propagar la energía como yo quiera o despertar los objetos exactos en cada momento. Como te decía, mi intención siempre ha sido buscar un equilibrio entre que las torres sean lo suficientemente estables como para que puedan ser muy altas, pero también inestables como para que no sea simplemente hacer una montaña de piezas y ya está. Y creo que con esto estoy en el camino correcto. ¿Todavía estás aquí? ¿Qué pasa? Es una frase original mía. Espero que nadie haya viajado en el tiempo al pasado para copiármela. Sé que este ha sido un vídeo duro, ya te digo que no sabía ni cómo grabarlo. Y no te culpo, eres un héroe por haber llegado hasta aquí, por haber aguantado toda esta chapa. Pero, ¿cuánto han sido? Unos minutos, ¿no? Ahora, imagina cómo estaba yo de aburrido después de 100 horas. Además de lo que te he contado, tuve que arreglar muchas otras mierdas, y aún muchas más que arreglé sin ni siquiera notarlas aquí. Sí, casi todos los proyectos tienen momentos como este. Un frenazo en el que de repente dejas de ver avances y toca pegarse con alguna mecánica o alguna cosa técnica que está dándote bien por el culo durante horas. Y te desmotivas, y otra idea empieza a comerte la oreja y o tienes ganas de abandonar o abandonas. Al menos para mí estos últimos 2 meses han sido así. Pero al menos esta vez lo vi venir y pude usar mi truco para no abandonar. Que también te digo que quizás a ti no te funciona, porque cada persona es diferente. Pero conmigo no suele fallar, porque mi técnica es básicamente esta. Cuando veo que se me viene encima un sprint duro como este, me aseguro de dejar justo para después otro que me apetezca mucho. Algo que sea bien divertido, una rica zanahoria. Por ejemplo, en esta ocasión, cuando acabe con este, tenía planeado ponerme con cambios en el arte, meterle algunos detalles, ponerle por fin un fondo al juego, partículas, yo qué sé, cosas que me apetece mucho hacer en este momento, que puedo hacer sin freírme el cerebro, tranquilamente, por ejemplo, mientras veo un stream de Germán Coronel, dudando también de si su mecánica del juego es divertida o no, porque estamos todos igual. Y ya te digo que aunque esta tontería de la zanahoria sea sencilla, la verdad es que me funciona bastante bien, y más de una vez he estado fantaseando estos días con cosas artísticas que ni siquiera voy a poder hacer porque no sabría hacerlas, pero que me animan a seguir cuando me entra la flojera. Eso y el látigo y la disciplina, claro, porque tampoco es magia, pero es lo que hay. Aún así, no digo que esto signifique que te tengas que obligar a acabar un juego sí o sí, pero yo tengo pensados una serie de hitos que me gustaría alcanzar y criterios para tomar la decisión si abandonar o no en cada uno de esos momentos. De hecho, ya te he contado que el siguiente que me gustaría es el que acabo de conseguir, tener algo que pueda pasar a mis amigos cercanos para poder comprobar si el juego es divertido o no. Y según las respuestas que obtenga, pues tendré que decidir si cambiar el rumbo del proyecto, reconsiderar el alcance o cancelar, porque ya te digo que al menos para mí no es lo mismo cancelar un proyecto que abandonarlo. Y justamente en el primer hito donde tengo que tomar una decisión es donde estoy ahora. Ya puedo enviárselo a mis amigos y obtener feedback, porque si me preguntas a mí después de tanto depurar, estoy hasta las narices del proyecto y me parece una basura. Así que en el próximo devlog te contaré cuál ha sido el feedback que me han dado, te mostraré cuál es el roadmap del proyecto que tenía pensado y cómo voy a decidir para dónde va, si cancelamos, si cambiamos de rumbo, cuál es el veredicto. ¡Por fin! ¡Por fin he llegado hasta aquí! ¿Y tú? ¿Tú también has llegado hasta el final de este vídeo? Muchas gracias por estar siempre ahí. ¡Nos vemos!